Bueno, saludos mi gente. Este es Eduardo hablándole. Bienvenidos a este episodio de Lucha Teológicamente, donde examinamos la palabra de Dios en términos teológicos y prácticos. O sea, básicamente, este es un episodio bastante devocional y vamos a comenzar con el libro de Isaías. Antes de empezar con este episodio del libro de Isaías, como toda persona responsable con textos antiguos, hay que practicar ciertas reglas de hermenéutica, y entre ellas es, ¿verdad?, analizar el contexto histórico, ¿verdad?, en qué momento se escribió, también el contexto literario, o sea, qué convenciones literarias utilizó el autor para poder llevar la palabra de Dios, para poder escribir el mensaje de la palabra de Dios a su contexto inmediato. So, que es bien importante. Para ver eso tenemos que, ¿verdad?, como dije anteriormente, el contexto histórico, el contexto literario y también quién es la persona que Dios está utilizando. En este caso está utilizando al profeta Isaías. Y Isaías, ¿verdad?, dentro de lo que se nos puede decir la palabra, el contexto histórico de Isaías se basa básicamente durante el siglo 7 antes de Cristo, en el año 738 en adelante, luego de la muerte del rey Usías, rey de Judá. O sea, Isaías era parte del reino de Judá, el reino del sur. So que esto implica que Isaías es un profeta que está hablando por Dios luego de que el reino se dividiera después de la muerte del rey Salomón. Se dividió entre el reino del norte de Israel, con la capital de Samaria, y el reino del sur, Judá, con su capital en Jerusalén. Isaías, según lo que se nos dice el texto, era era parte de la aristocracia de Judá. Esto implica que gozaba de una buena posición social, política y religiosa. Y era miembro, ¿verdad?, de lo que es la corte real, y gozaba de un buen testimonio. O sea, este era un hombre con un standing político y social y religioso bastante alto, lo que nos deja saber que él sí sabía las cosas internas del reino. O sea, él sabía muy bien qué tipo de decisiones el rey que le sirvió estaba tomando, al igual quienes estaban aconsejando a tomar esas decisiones. Y es bien interesante ver eso, porque cuando nosotros estamos pensando en líderes políticos o personas que están dentro del espectro político de cualquier país o de cualquier gobierno, siempre vamos a ver este elemento de corrupción, siempre vamos a ver este elemento de que o sea, no hay políticos buenos ni nada, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ese no es el punto del libro de Isaías, aunque podemos apreciar, ¿verdad?, según el testimonio y según lo que se nos dice del profeta Isaías, era un hombre que era bastante íntegro. Y era un hombre que, como yo digo siempre, era real y leal a Dios. O sea, el hombre no fantasmeaba. O sea, en Puerto Rico le decimos que no había mentira en él. Había una integridad, aún en medio de una posición política y social que está llena de tentaciones de poder. O sea, cuando tú estás en la posición de un hombre como Isaías, vas a tener tentaciones donde te vas a comprometer a hacer ciertas cosas que no son correctas. Y lo sabemos porque en todos los gobiernos, sea el gobierno de Puerto Rico, sea el gobierno aquí en Estados Unidos, donde yo estoy residiendo ahora mismo, es inevitable pensar que cuando una persona es política,
inmediatamente la relacionamos con algún cierto tipo de corrupción o algún cierto tipo de mal en la sociedad que ellos estén causando. So que siempre vamos a culpar eso así. Pero Isaías estaba dentro del espectro político de su tiempo y era consejero del rey como parte de su corte real. So que este hombre estaba desempeñando el carácter de Cristo dentro de esa posición. So que es algo que, ¿verdad? Debemos aprender y debemos apreciar, porque esto nos enseña con mucha humildad de que independientemente del sitio donde tú estés desempeñándote, tú tienes un deber, y es servir con amor e integridad, porque tú eres un hijo o hija de Dios, ¿verdad? Tú no te puedes comprometer, no te puedes vender a las tentaciones, pero es bien fácil decirlo, bien fácil. Yo entiendo de que cuando tú estás en ese tipo de posiciones donde hay mucha responsabilidad, vamos a tomar cualquier medio necesario para poder mantener nuestro trabajo o para poder mantener, ¿verdad?, nuestras habichuelas. Pero Dios no quiere que tú protejas tus habichuelas. No, Él siempre va a proveer y siempre va a traer a tu mesa. Por eso es que el Señor Jesucristo nos exhorta a orar, ¿verdad? El Padre Nuestro, que dice que danos hoy nuestro pan de cada día. ¿Por qué? Porque Dios está buscando proveerte según su provisión, según su poder, según su soberanía, y no hacer que nosotros caigamos en la tentación de utilizar cualquier medio necesario, sea moral o inmoral, correcto o incorrecto, para cubrir un fin. O sea, para llegar al fin. Y el fin no debe justificar los medios. So, dicho esto, yo entiendo de que Isaías trae un gran ejemplo para nosotros como creyentes de desempeñarnos con integridad y de buen testimonio por el amor del reino de Dios, aún en medio de ¿verdad? No sé cómo decir, comunidades o entornos bastante corruptos. So, eso es algo que, ¿verdad?, podemos aprender de aprenderlo, ¿verdad?, quién es Isaías. Otra de las cosas que es bien interesante es que sus hijos, que en el capítulo 7, versículo 3, menciona uno, que Dios mismo le dice a Isaías, le vas a poner por nombre Sear Jasub, que significa un remanente volverá. Y Maher Saal Asbath, que es otro hijo de él, el despojo se apresura. So que sus hijos tienen un elemento bastante simbólico de parte de Dios que refleja el mensaje y los anuncios que le estaba haciendo Isaías al pueblo de Dios en aquel entonces. So, estamos viendo de que la gente tenía sentido común cuando le ponía nombres a sus hijos y no combinaban, no hacían esto que nosotros hacemos hoy en día. Especialmente en Puerto Rico se ve eso a cada rato, que le ponen el una mezcla del nombre del papá y la mamá sin ningún tipo de significado o simplemente un garabato de palabras, y muchas veces, ¿verdad?, hacen que sus hijos sean víctimas de bullying por su decisión pobre de ponerle un nombre original en vez de buscar un nombre con significado. Pero anyway, eso son otras cosas. Yo no le voy a poner a mi hijo Yandel Anuel ni nada por el estilo. Pero anyway, dice aquí, ¿verdad? Otra de las cosas que debemos apreciar de Isaías es que sirvió durante una época de gran conflicto. Estos conflictos eran bélicos, o sea, de guerra contra Israel, que era el reino del norte, y contra Siria, y eventualmente Babilonia. Pero esos eran los enemigos inmediatos del reino de Judá, el reino del sur. Y él estuvo en la administración, en la corte real, durante esos momentos de gran miedo y inestabilidad política contra estos enemigos del pueblo de Judá. Y para ese tiempo, ¿verdad?, el pueblo de Dios, el pueblo del pacto. Y fue testigo de la caída de Israel, del reino del norte,
en el 721 a.C. por el emperador y rey asirio Sargón II. Y esto se puede ver en Segunda de Reyes, capítulo 17, versos del 3 al 6. Isaías es un profeta. ¿Qué implica esto de que es un profeta? La gente cuando habla del ministerio profético simplemente ve a alguien, qué sé yo, que es un clarividente y que está hablando sobre el futuro antes de que las cosas pasen. Y a pesar de que sí hay un elemento predictivo dentro del ministerio profético, eso no era lo que los profetas tenían en mente en ese entonces. Ellos simplemente se estaban considerando como personas que estaban anunciando o recordándole al pueblo sus deberes dentro del pacto que Dios hizo con ellos. Básicamente les estaban recordando constantemente los términos y condiciones que hay en el pacto, en la relación de pacto que hay entre el pueblo de Dios, en aquel entonces Israel, y en el caso de Isaías, Judá, y Dios mismo. Pues por eso que todos los profetas que vemos en la escritura siempre tienen un elemento de apuntar a lo que se escribió previamente. Los profetas como Jeremías, Ezequiel, los profetas menores y algunos profetas durante los libros históricos como Elías, Eliseo, el mismo David, apuntaban siempre a la Torá, a la ley de Dios. Y siempre cuando veían el pueblo que se estaba descarrilando, básicamente ellos tomaban la Torá, en este caso el libro de Deuteronomio, que miren, ustedes están fallándole a Dios, cometiendo estos pecados, y ustedes no se han arrepentido. Y si ustedes siguen pecando ante los ojos de Dios, Dios va a desterrarlo, Dios va a castigarlo, Dios va a tener que ser fiel a su pacto y cumplir con su deber como juez si ustedes no están caminando en amor por Él. Y eso es lo que todo profeta hace. Le anuncia al pueblo o a su audiencia inmediata las consecuencias de no ser fieles al pacto que ellos tienen con Dios. So que tengan eso en mente siempre y cuando estén leyendo los profetas. Sí, vamos a ver ciertos elementos que se desenlazan en el futuro, porque ellos están hablando a favor del Dios de la historia. So que sí, dentro de sus palabras que están tratando de brindarles a su contexto inmediato, a su audiencia inmediata, hay elementos proféticos, porque el que está hablando es el Espíritu Santo de Dios. Dios mismo, el dueño, autor y consumador de la historia, es quien está hablando por medio de estos profetas a su pueblo para poder traerlos en sí. So que durante este primer episodio, ¿verdad? Lo que seguimos discutiendo esto, simplemente quiero desarrollar el contexto y los elementos importantes antes de entrar de lleno al libro completo. Y otra de las cosas que debemos mencionar es la estructura literaria en la cual el libro de Isaías está compuesto. Usualmente se divide en dos partes el libro, pero hay gente que lo divide en tres. Hay eruditos que lo dividen en dos y otros en tres. La primera parte, si lo dividimos en tres, sería ¿verdad? La primera parte del capítulo 1 al 39 es de juicio. Básicamente, Isaías aquí le está dejando saber al pueblo de Dios, en este caso Judá, que están quebrantando el pacto, siéndole infiel a Dios por su pecado. O sea, están viviendo en pecado, están viviendo lejos de Dios, en el lugar de Dios. Y les está diciendo, si ustedes no se arrepienten, hay unas consecuencias bastante fuertes para ustedes como pueblo de Dios. Y luego, ¿verdad? Estamos viendo que la segunda parte, si lo dividimos en tres, la segunda sección o la parte 2 es, ¿verdad? Esperanza para el remanente que será exiliado o esté exiliado. Aquí las palabras de Isaías es a un pueblo que está exiliado ¿verdad? Porque no se arrepintió ni nada por el estilo. So que básicamente
les está hablando al pueblo de Dios que está fuera de la tierra prometida. Y dentro de esos pasajes, él habla con esperanza. O sea, Isaías no simplemente anuncia juicio, sino también anuncia el carácter fiel de un Dios de pacto. Un Dios de pacto implica de que a pesar de que su pueblo es infiel, él permanece fiel con aquellos que él de antemano quiso hacer un pacto. Entonces, durante estos pasajes vemos la esperanza de que un remanente va a volver. Y también vemos los cánticos del siervo de Dios o del siervo sufriente. Los vemos en el capítulo 42, en el capítulo 49, en el capítulo 50, en el capítulo 52 al 53, donde se habla de este siervo de Dios, este Mesías ungido por el Espíritu de Dios, que va a traer un nuevo reino, una esperanza y justicia por el pueblo de Dios, para el pueblo de Dios. Y estos cánticos es lo que eventualmente la iglesia considera como la vida y obra de Jesús, ¿verdad? Estos cánticos se hacen real, se hacen tangente en la historia por medio de la persona de Cristo. Y es lo que vamos a ver durante, ¿verdad?, estos pasajes que estamos viendo en Isaías. Y la última sección, la última parte de Isaías, es la esperanza para un pueblo demoralizado luego del exilio. O sea que hay un elemento de Isaías que es post-exílico. Y esto es del capítulo 56 al 66, donde luego del exilio, ¿verdad?, las palabras del profeta están lidiando con el asunto más grave del pueblo. Y esto es el pecado. Esta sección revela que aún luego del exilio, la raíz del problema se refleja en las acciones del pueblo, tratando de reconstruir a Judá. Hay mucha injusticia cuando ellos regresan de Babilonia. Hay mucha hipocresía religiosa y hay desánimo, porque regresaron de un lugar donde estuvieron como esclavos, como exiliados y lejos del templo, el cual, ¿verdad?, ellos estaban viendo la presencia de Dios. Eso que ellos regresen y están en gran desánimo. Pero la pregunta es, ¿quién escribió estos pasajes posexílicos? O sea, la sección 1 y 2. Si Isaías había muerto 150 años antes de que se escribieran o que pasaran estas situaciones. Bueno, se dice que sus discípulos, luego de que Isaías escribiera sobre el juicio de Dios y otros temas, luego de ser rechazado por el pueblo o los reyes de su momento, él escribió estas cosas, él escribió en un rollo sobre el juicio y esperanza de Dios durante y luego del exilio, y los discípulos de Isaías, al pasar de la historia, aplicaron esos escritos de Isaías al contexto inmediato durante y después del exilio. So que las palabras de Isaías fueron aplicadas por sus discípulos al pasar de la historia en el momento que Judá, o el pueblo de Israel en sí, que quedaba, el remanente que Dios prometió, estuviese en exilio y luego regresaran del exilio. So que las palabras de Isaías son un ejemplo de cómo la palabra de Dios trasciende toda parte de la historia, todo contexto histórico y toda audiencia. So que el libro de Isaías, como vamos a ver en los próximos episodios de Lucha Teológicamente, esta sección de Lucha Legítimamente que lidia con estos con este elemento devocional y de estudiar la palabra de Dios, toman, ¿verdad?, un elemento trascendental. So que tenemos que tener en mente eso, ¿verdad? So que, ¿verdad?, esto sería todo. Esta es una introducción al libro de Isaías, y en el próximo episodio vamos a comenzar con el capítulo 1, ¿verdad?, entrando de lleno a lo que Dios le está hablando al pueblo por medio del profeta. Mi gente, Dios los cuide, Dios los guarde, pórtense bien y
Nos quote unquote vemos en el próximo episodio. Se me cuidan.